Había una mujer de 25 años sentada en la banca de una terminal de autobuses, con su hijo de 4 años dormido sobre su regazo y una bolsa de basura llena de juguetes rotos a sus pies. Tenía en la mano un sobre arrugado que había encontrado entre las pertenencias de su esposo muerto, con un sello de hace 30 años y una dirección que no existía en ningún mapa. Dentro de ese sobre había un recibo de impuestos atrasados por $5, por un pedazo de tierra que nadie quería, en un lugar donde el invierno mataba y la civilización había olvidado. Lo que Clara no sabía aún era que ese papel mugriento, ese último resto de una herencia olvidada, iba a convertirse en el campo de batalla donde una madre viuda enfrentaría a hombres con trajes de $1,000, abogados sin escrúpulos y una corporación que creía que podía comprar el instinto de supervivencia de una mujer que ya no tenía nada que perder. Antes de seguir con esta historia, déjame pedirte algo de corazón. Yo soy solo un narrador que intenta poner comida en la mesa de mi familia, contando estas historias que necesitan ser escuchadas. Si este inicio te atrapó, si quieres saber cómo Clara va a enfrentar a esos hombres poderosos que quieren robarle lo poco que tiene, ayúdame con 3 cosas muy sencillas. Primero, dale me gusta a este video. Es gratis y me ayuda muchísimo a que más personas conozcan estas historias. Segundo, suscríbete al canal. Con tu suscripción, YouTube me ayuda a seguir creando contenido y yo puedo seguir alimentando a mi familia haciendo lo que amo. Tercero, déjame un comentario diciendo de qué país o ciudad me estás viendo. Me encanta saber quién está del otro lado escuchando estas historias. ¿Eres de México, Argentina, España, Colombia? Escríbelo abajo. Tu apoyo hace la diferencia entre que yo pueda seguir contando estas historias o tenga que buscar otro trabajo. Gracias de corazón. Ahora sí, volvamos con Clara y descubramos qué secreto esconde esa tierra que todos quieren comprarle tan barato. El niño se removió en sus brazos, con los labios partidos por el frío y las mejillas hundidas por el hambre que ella ya no podía ocultar con sonrisas. Clara apretó el sobre contra su pecho, sintiendo cómo el papel se doblaba bajo la presión de sus dedos agrietados, y supo en ese momento que no había vuelta atrás. Porque cuando una madre tiene a su hijo en brazos y el mundo entero le cierra las puertas, no le queda más remedio que construir su propia casa, aunque sea con las manos desnudas, aunque sea en medio de la nada, aunque tenga que enfrentar el infierno mismo para lograrlo. Y Clara estaba a punto de descubrir que ese pedazo de tierra valía más que todo el dinero del mundo. Pero primero tendría que aprender a pelear como nunca antes lo había hecho. El autobús subía por caminos de tierra congelada, entre pinos cubiertos de nieve y barrancos que parecían no tener fondo. Clara miraba por la ventana empañada mientras Leo dormía contra su hombro, exhausto del llanto que había durado toda la noche anterior en el refugio para personas sin hogar donde les habían dado cama por última vez. Hacía 3 semanas que su marido había muerto en un accidente de construcción, aplastado por una viga de acero que se desprendió porque el contratista había ahorrado dinero en inspecciones de seguridad. No hubo indemnización, no hubo disculpas, solo una cuenta de hospital que Clara no podía pagar y un aviso de desalojo que llegó 5 días después del funeral. Ella había vendido todo lo que tenían, los muebles, la televisión, hasta el anillo de bodas que llevaba en el dedo. Pero el dinero apenas alcanzó para cubrir las deudas más urgentes y comprar esos pasajes de autobús hacia la nada. Clara había crecido en la ciudad, hija de una costurera y un mecánico que le enseñaron que el trabajo duro era la única moneda que valía en este mundo. Conoció a su esposo en una fábrica textil donde ambos trabajaban turnos dobles para ahorrar para la boda. Él era un hombre bueno, callado, de manos ásperas y sonrisa fácil, que soñaba con darle una casa propia donde criar a sus hijos lejos del ruido y la violencia de los barrios donde habían crecido. Pero la muerte no negocia con los sueños. Y ahora Clara era una viuda de 25 años con un hijo que preguntaba cada mañana cuándo volvería papá a casa. Ella había aprendido a mentir con los ojos llenos de lágrimas, a decirle que papá estaba trabajando en el cielo, construyendo casas para los ángeles, mientras por dentro sentía cómo algo se rompía cada vez que veía la carita de Leo, esperando una respuesta que ella no podía darle.
La carta sobre el terreno la había encontrado por casualidad, metida entre las páginas de una Biblia vieja que perteneció al abuelo de su esposo, un hombre que había muerto antes de que ellos se casaran. Nadie en la familia sabía de ese terreno. Nadie recordaba que existiera. Y cuando Clara preguntó a la suegra sobre eso, la mujer solo se encogió de hombros y dijo que el viejo siempre había sido un soñador, que compraba tierras inútiles pensando que algún día valdrían algo. Probablemente sea un pedazo de roca donde ni las cabras pueden pastar, había dicho la suegra con amargura. Pero Clara no tenía opciones, no tenía plan B, no tenía nada excepto esa dirección borrosa y la esperanza desesperada de que tal vez, solo tal vez, hubiera un techo bajo el cual dormir esa noche. Así que tomó a Leo, empacó lo poco que les quedaba en esa bolsa de basura y subió a ese autobús que olía a diésel y sudor, rodeada de trabajadores migrantes y ancianos que viajaban a pueblos olvidados en busca de pensiones que nunca llegaban. El autobús los dejó en un cruce de caminos donde no había más que un poste oxidado, con señales apuntando hacia direcciones que ya no existían. El conductor, un hombre mayor con cara de haber visto demasiadas tragedias, miró a Clara con una mezcla de lástima y desaprobación cuando ella bajó con el niño en brazos. «Señora, aquí arriba no hay nada. El próximo autobús pasa en una semana. ¿Está segura de esto?» Clara asintió sin decir palabra porque si abría la boca, si dejaba salir aunque fuera un suspiro, sabía que se quebraría completamente. El autobús se alejó levantando una nube de nieve sucia, y de repente el silencio de la montaña cayó sobre ella como una losa de cemento. No había casas, no había luces, no había señales de vida humana, solo el viento aullando entre los árboles y el peso de Leo que se hacía más pesado a cada minuto que pasaba. Caminó siguiendo las indicaciones borrosas del mapa que había dibujado en el refugio, con Leo quejándose de frío contra su cuello. La nieve le llegaba a las rodillas, y sus zapatos baratos, los únicos que tenía, ya estaban empapados y congelados. Tardó casi 2 horas en encontrarlo, un galpón militar abandonado, uno de esos edificios Quonset que el ejército dejó regados por todo el país después de la guerra, medio hundido entre la nieve y la maleza. Era una estructura de metal corrugado en forma de medio cilindro, con ventanas rotas y una puerta que colgaba de una sola bisagra. Clara se quedó parada frente a eso, sintiendo cómo el último hilo de esperanza que había estado sosteniendo se rompía en su pecho. Esto era todo. Esto era la herencia. Esto era el final del camino. Leo comenzó a llorar, un llanto agudo y desesperado de niño que tiene frío y hambre y miedo. Clara lo apretó contra su pecho y entró al galpón, empujando la puerta oxidada que chirrió como un animal herido. Adentro olía a humedad, a metal oxidado y a abandono. Había escombros por todos lados, pedazos de muebles rotos, latas vacías, nidos de ratones en los rincones. Pero también había un techo, agujereado en varios lugares pero todavía funcionando, y había paredes que bloqueaban el viento asesino de afuera. Clara dejó a Leo en el suelo, quitándose el abrigo para envolverlo como si fuera una manta, y comenzó a buscar entre los escombros algo, cualquier cosa que pudiera servir. Sus manos temblaban, no sabía si de frío o de miedo, o de la certeza absoluta de que había cometido el error más grande de su vida al venir aquí. Fue entonces cuando lo encontró. En un rincón del galpón, medio oculto por una lona podrida, había una pila de frascos de vidrio. Frascos de conservas viejos, del tipo que las abuelas usaban para guardar mermeladas y vegetales. Estaban cubiertos de polvo y telarañas, pero cuando Clara levantó uno y lo sacudió, escuchó el sonido inconfundible de monedas y billetes arrugados moviéndose adentro. Abrió el frasco con manos temblorosas y volcó el contenido en el suelo. Había billetes de 20, de 10, de $5, todos viejos y amarillentos, pero todavía válidos. Abrió otro frasco, y otro, y con cada uno que abría sentía como algo dentro de ella, algo que había estado muerto desde el funeral de su esposo, comenzaba a despertar nuevamente. No era una fortuna, probablemente no llegaba ni a $1,000 en total, pero era suficiente para comprar comida, para comprar mantas, para comprar un poco de tiempo mientras averiguaba qué hacer a continuación.
El abuelo de su esposo había dejado esto aquí, escondido como si supiera que algún día alguien de la familia lo necesitaría desesperadamente. Y Clara, arrodillada en ese piso de concreto helado mientras su hijo lloraba envuelto en su abrigo, supo que no iba a rendirse, que no iba a volver a esa ciudad a vivir en refugios y a mendigar por limosnas, que iba a convertir este pedazo de chatarra en un hogar aunque tuviera que hacerlo con sus propias manos. Los primeros días fueron una guerra contra el frío y la desesperación. Clara usó parte del dinero de los frascos para bajar al pueblo más cercano, un lugar pequeño y hostil donde la gente la miraba con desconfianza cuando entraba a las tiendas con Leo de la mano. Compró leche en polvo, frijoles enlatados, arroz, mantas gruesas y una estufa de queroseno portátil que un viejo en una ferretería le vendió con una advertencia: «Tenga cuidado, señora. Esas cosas pueden matar si no se ventila bien». También compró herramientas básicas: un martillo, clavos, láminas de plástico para cubrir las ventanas rotas, cinta adhesiva industrial. La gente del pueblo hablaba en murmullos cuando ella pasaba, preguntándose qué hacía una mujer tan joven sola en la montaña, inventando historias sobre ella que Clara podía adivinar por las miradas que le lanzaban. Pero ella ya no tenía orgullo que defender. Ya no le importaba lo que pensaran extraños. Solo le importaba que Leo tuviera un lugar caliente donde dormir esa noche. Subió la montaña cargando las bolsas en la espalda como una mula de carga, deteniéndose cada pocos metros porque el peso era demasiado, y el aire a esa altura le quemaba los pulmones. Leo caminaba a su lado, tropezando en la nieve, preguntando cuándo iban a llegar a casa. Y cada vez que hacía esa pregunta, Clara sentía un nudo en la garganta porque no sabía cómo explicarle a un niño de 4 años que casa ahora era un galpón militar abandonado en medio de la nada. Cuando finalmente llegaron al Quonset, ya había oscurecido y la temperatura había bajado tanto que podía ver su propio aliento formando nubes blancas en el aire. Encendió la estufa de queroseno con manos temblorosas, rezando para que funcionara. Y cuando la llama azul cobró vida, sintió un alivio tan grande que casi se echó a llorar. Cubrió las ventanas con el plástico, sellando cada agujero con cinta adhesiva, convirtiendo el galpón en una especie de cueva aislada del mundo exterior. Esa noche, acostada en el piso de concreto con Leo dormido contra su pecho y las mantas apiladas sobre ellos, Clara miró el techo de metal corrugado y por primera vez en semanas permitió que su mente se detuviera. Aquí, en este silencio absoluto roto solo por el crepitar de la estufa, ya no tenía que fingir fuerza. Ya no tenía que sonreír para tranquilizar a su hijo. Podía simplemente existir en su dolor, en su miedo, en su rabia contra un mundo que le había arrebatado todo. Pensó en su esposo, en cómo él solía abrazarla por la noche y prometerle que todo iba a estar bien, y sintió un dolor tan físico en el pecho que tuvo que morderse el labio para no gritar. Pero entonces, Leo se movió en sueños, acurrucándose más cerca de ella. Y Clara supo que no tenía el lujo de desmoronarse, que tenía que levantarse mañana y seguir peleando porque ese niño necesitaba una madre, no un fantasma quebrado por la tristeza. A la mañana siguiente comenzó a explorar el terreno. El galpón estaba situado en una ladera, rodeado de pinos y rocas cubiertas de musgo. Caminó el perímetro tratando de entender qué era exactamente lo que poseía, y descubrió que el lote era más grande de lo que pensaba. Casi 2 hectáreas de tierra salvaje que nadie había tocado en décadas. Había un arroyo congelado que corría por un lado de la propiedad, y más allá, en la distancia, podía ver los picos de las montañas elevándose contra un cielo tan azul que dolía mirarlo. Era hermoso de una manera brutal y despiadada, el tipo de belleza que no perdona errores ni debilidades. Clara recogió ramas secas para hacer fuego, revisó cada rincón del galpón buscando más sorpresas escondidas, y fue entonces cuando notó algo extraño. El piso de concreto en la parte trasera del galpón no estaba nivelado. Había una sección que sobresalía ligeramente, como si algo hubiera sido construido debajo. Se arrodilló y comenzó a golpear el concreto con el martillo, escuchando el sonido hueco que indicaba que había un espacio vacío debajo. Trabajó durante horas, ignorando el dolor en sus manos, y la voz de Leo preguntando qué estaba haciendo mamá.
Finalmente logró romper una sección del concreto y descubrió una trampilla de madera cubierta de polvo. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras levantaba la trampilla, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. Bajó con cuidado, usando su teléfono celular como linterna aunque ya casi no tenía batería, y lo que encontró la dejó sin aliento. Era un sótano de piedra, construido directamente en la roca de la montaña, con paredes gruesas y secas, y en el centro del sótano había algo que cambiaría todo: un pozo de agua, profundo y cristalino, que brotaba directamente de un manantial subterráneo. Clara se quedó mirando ese pozo durante largos minutos, sin comprender todavía la magnitud de lo que había encontrado. Metió la mano en el agua y la sintió helada y pura, sin el sabor químico del agua de ciudad. Había agua aquí, agua limpia y abundante, en un terreno donde supuestamente no había nada de valor. El abuelo no había comprado tierra inútil, había comprado la fuente de vida en medio de un desierto de roca y nieve. Clara subió las escaleras en un estado de shock, mirando el galpón con ojos nuevos. Esto no era solo un refugio temporal, esto era algo más, algo que ella todavía no podía nombrar, pero que sentía creciendo en su pecho como una semilla que había estado esperando el momento correcto para germinar. Durante las siguientes semanas, Clara trabajó como nunca había trabajado en su vida. Limpió el galpón de arriba abajo, sacando toneladas de basura y escombros. Reparó las ventanas con vidrios que compró en el pueblo, usando masilla y paciencia porque nunca había hecho ese tipo de trabajo antes. Aprendió a usar herramientas viendo videos en su teléfono mientras le duraba la batería, cargándolo en el pueblo cuando bajaba a comprar provisiones. Construyó una pared interna con madera recuperada para crear un cuarto separado para Leo, pintándolo con los colores que él eligió, azul como el cielo y amarillo como el sol. Cada noche caía rendida en el colchón que había comprado de segunda mano, con las manos llenas de ampollas y astillas, pero también con algo que había olvidado que existía: propósito. Leo comenzó a cambiar también. Al principio lloraba por su padre todas las noches, preguntando cuándo iban a volver a la ciudad. Pero poco a poco el galpón se convirtió en su castillo, en su fortaleza contra el mundo. Jugaba entre los árboles, construía fortalezas de nieve, perseguía ardillas y pájaros con la alegría simple de un niño que ha olvidado temporalmente su dolor. Clara lo observaba desde la puerta del galpón, con el corazón partido entre la felicidad de verlo sonreír y la culpa de no poder darle más, de no poder darle la casa con jardín y juguetes nuevos que su padre había soñado para él. Pero al menos aquí, en esta soledad brutal de la montaña, su hijo estaba seguro, estaba alimentado y estaba empezando a sanar de una manera que nunca hubiera sido posible en los refugios de la ciudad, donde el peligro acechaba en cada esquina. Fue en la 5ª semana cuando apareció el primer hombre de traje. Clara estaba afuera cortando leña, una tarea que había aprendido por necesidad y que ahora ejecutaba con una eficiencia que la habría sorprendido meses atrás, cuando escuchó el sonido de un motor acercándose. Era una camioneta negra, nueva y brillante, completamente fuera de lugar en ese camino de tierra. El vehículo se detuvo frente al galpón y bajó un hombre con traje gris y zapatos lustrados, que se hundieron inmediatamente en el barro. Él miró el galpón, luego miró a Clara con sus jeans sucios y su camisa rasgada, y una sonrisa condescendiente apareció en su rostro. ¿Es usted la propietaria de este terreno?, preguntó con un tono que dejaba claro que no esperaba una respuesta afirmativa de alguien que lucía como ella. Clara dejó el hacha en el suelo, se limpió las manos en los pantalones y respondió con una voz más firme de lo que se sentía: «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarlo?». El hombre se presentó como Robert Daniels, representante de Summit Creek Estates, una corporación de desarrollo inmobiliario que estaba construyendo un complejo residencial de lujo en la zona. Habló con la cadencia ensayada de alguien que había dado el mismo discurso cientos de veces, explicando que estaban adquiriendo todas las propiedades del área para crear una comunidad exclusiva con vistas a las montañas. «Hemos comprado todos los lotes circundantes, señora. Usted es la única que queda. Estamos preparados para hacerle una oferta muy generosa por esta propiedad».
Sacó un sobre del bolsillo interior de su saco y se lo extendió. Clara lo abrió y vio un cheque por $15,000. Para ella, que había estado viviendo con menos de $10 al día, era una fortuna. Pero algo en la sonrisa de ese hombre, algo en la forma en que miraba el galpón como si ya le perteneciera, encendió una alarma en su instinto. ¿Por qué?, preguntó Clara, doblando el cheque sin mirarlo. ¿Por qué quieren este pedazo de tierra específicamente? Hay miles de hectáreas en estas montañas. Robert Daniels ajustó su corbata y por un segundo su sonrisa vaciló. Bueno, estamos consolidando el área. Es una cuestión de planificación urbana, de crear una comunidad coherente. Su lote está justo en el medio de nuestro desarrollo y... Clara lo interrumpió, sosteniendo su mirada sin parpadear. No está en el medio de nada. Está en la ladera opuesta, a casi 2 kilómetros de donde están construyendo. Lo vi cuando bajé al pueblo la semana pasada. Vi sus excavadoras y sus carteles de futuro hogar de Summit Creek Estates. Así que le pregunto de nuevo, ¿por qué quieren exactamente este terreno? El silencio que siguió fue tenso y revelador. Robert guardó su sonrisa profesional, pero Clara pudo ver la irritación brillando en sus ojos. Señora, seamos realistas, dijo finalmente con un tono que había perdido toda su calidez artificial. Usted está viviendo en un galpón militar sin electricidad, sin agua corriente, sin servicios básicos. Tiene un niño pequeño. El invierno apenas está comenzando y las temperaturas van a bajar mucho más. ¿De verdad cree que esto es apropiado para criar a su hijo? $15,000 le alcanzarían para rentar un apartamento decente en la ciudad, para darle a ese niño una vida normal. Cada palabra era como una bofetada calculada, diseñada para hacerla sentir pequeña, inadecuada, desesperada. Y lo peor era que parte de lo que decía era verdad. Clara sabía que estaba viviendo al límite, que cada día era una batalla contra los elementos. Pero había algo más, algo que ese hombre no estaba diciendo, y ella necesitaba saber qué era antes de tomar cualquier decisión. Le agradezco su oferta, señor Daniels, dijo Clara con una cortesía forzada, pero necesito tiempo para pensarlo. Este lugar perteneció a la familia de mi esposo. No puedo venderlo sin considerarlo cuidadosamente. La expresión de Robert se endureció visiblemente. Él dio un paso hacia ella, invadiendo su espacio personal de una manera que era claramente intimidatoria. Señora, no creo que entienda la situación. Esto no es una negociación abierta. Tenemos plazos, tenemos inversionistas esperando. Si usted no acepta esta oferta, nos veremos obligados a tomar otras medidas. Podríamos, por ejemplo, presentar una queja ante los servicios de protección infantil sobre las condiciones en las que está criando a su hijo. Podríamos iniciar procedimientos de dominio eminente si determinamos que este terreno es necesario para el bien público. Hay muchas formas en que esto puede desarrollarse, y créame, algunas son mucho menos agradables que simplemente aceptar un cheque generoso y seguir adelante con su vida. Clara sintió cómo la rabia subía por su garganta como bilis. Este hombre, con su traje caro y su actitud arrogante, estaba amenazándola con quitarle a su hijo, con usar la ley y el sistema contra ella porque asumía que era demasiado pobre, demasiado ignorante, demasiado débil para defenderse. Pero lo que Robert Daniels no sabía, lo que no podía saber porque nunca había perdido todo y tenido que reconstruirse desde cero, era que Clara ya no tenía miedo a las amenazas. Ya había estado en el fondo del abismo, ya había tocado el límite absoluto de la desesperación. Y cuando una persona llega a ese punto, las amenazas de hombres con trajes caros pierden todo su poder. «Salga de mi propiedad», dijo Clara con una voz tan fría que hasta ella misma se sorprendió. Ahora, Robert Daniels se quedó mirándola durante un largo momento, claramente no acostumbrado a que alguien como ella le hablara de esa manera. Luego soltó una risa corta y desagradable. «Está cometiendo un error, señora. Un error muy grande». Se dio la vuelta y caminó hacia su camioneta. Pero antes de subirse volvió una última vez. Tiene hasta el final de la semana para reconsiderar. Después de eso, las cosas se van a poner muy complicadas para usted. El motor rugió y la camioneta se alejó dejando un rastro de humo negro en el aire limpio de la montaña. Clara se quedó parada donde estaba, con el hacha todavía en el suelo a sus pies
y el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Leo salió corriendo del galpón preguntando quién era ese señor, y Clara lo levantó en sus brazos, apretándolo contra su pecho mientras miraba la nube de polvo que se alejaba por el camino. Esa noche, después de acostar a Leo, Clara bajó al sótano con una linterna y se sentó junto al pozo de agua. La superficie tranquila reflejaba la luz de la linterna como un espejo negro. Había algo aquí, algo que esos hombres querían desesperadamente, y no era solo la tierra. Pensó en todas las veces que había bajado al pueblo en las últimas semanas, en las conversaciones que había escuchado en las tiendas. La gente hablaba sobre el nuevo desarrollo, sobre cómo Summit Creek Estates estaba trayendo progreso a la región, pero también hablaban sobre problemas con el suministro de agua. Los pozos que habían perforado estaban dando rendimientos bajos. El agua salía con minerales que requerían tratamiento costoso. Y aquí estaba ella, sentada junto a un manantial que brotaba puro y cristalino directamente de la roca antigua de la montaña. Clara sacó su teléfono y comenzó a buscar información, consumiendo los últimos porcentajes de batería que le quedaban. Encontró artículos sobre derechos de agua, sobre acuíferos subterráneos, sobre cómo en zonas montañosas el agua era más valiosa que el oro. Leyó sobre casos legales donde propietarios con acceso a fuentes de agua habían podido negociar acuerdos millonarios con desarrolladores. Leyó hasta que la batería murió completamente y la oscuridad del sótano se volvió absoluta, excepto por la linterna. Y en esa oscuridad, con el sonido del agua fluyendo eternamente a su lado, Clara entendió finalmente lo que el abuelo había sabido 30 años atrás, cuando compró este terreno, que el verdadero valor no estaba en la superficie, sino en las profundidades, en los lugares ocultos donde la vida misma brotaba de la tierra. A la mañana siguiente, Clara hizo algo que no había hecho en meses. Se miró en el pedazo de espejo roto que había colgado en la pared del galpón. Vio a una mujer que ya no reconocía, más delgada, con la piel curtida por el sol y el viento, con manos callosas y cicatrices en los nudillos de golpearlos contra la madera y el metal. Pero también vio algo nuevo en sus ojos, algo que no estaba allí cuando llegó a este lugar hace 6 semanas. Era determinación, era furia, era el fuego que se enciende en el corazón de una madre cuando finalmente entiende que no tiene que mendigar por lo que ya le pertenece. Se lavó la cara con agua fría del manantial, se peinó el cabello por primera vez en días y bajó al pueblo con Leo tomado de la mano. Pero esta vez no iba a comprar provisiones. Esta vez iba a la biblioteca pública a usar sus computadoras, a investigar más, a armarse con conocimiento porque había aprendido que la única forma de pelear contra hombres con dinero era siendo más inteligente que ellos. En la biblioteca, una construcción pequeña y polvorienta que olía a libros viejos y café recalentado, Clara pasó horas frente a una computadora, mientras Leo dibujaba en una mesa cercana bajo la mirada vigilante de la bibliotecaria. Buscó los registros públicos de propiedad del condado y descubrió algo que la dejó helada. El terreno que ella poseía no era solo las 2 hectáreas alrededor del galpón. El lote original comprado por el abuelo de su esposo incluía derechos minerales y derechos de agua para un área mucho más extensa, casi 15 hectáreas que se extendían montaña abajo, siguiendo la veta del acuífero subterráneo. Los mapas geológicos mostraban claramente que ese manantial en su sótano era la fuente principal que alimentaba todo el sistema de agua de la zona. Todo el desarrollo de Summit Creek Estates, con sus mansiones de millones de dólares y sus campos de golf que requerían miles de litros de agua diariamente, dependía de un recurso que fluía directamente bajo su propiedad. Clara imprimió todos los documentos que pudo, gastando los últimos dólares que le quedaban en las copias, y los guardó en una carpeta barata que compró en la tienda de al lado. Mientras caminaba de regreso hacia la parada del autobús, su mente trabajaba a toda velocidad procesando las implicaciones. Summit Creek Estates había construido todo su proyecto asumiendo que podrían acceder al agua del acuífero, probablemente porque durante décadas nadie había reclamado esa tierra, y ellos simplemente habían dado por sentado que estaba disponible. Pero ahora ella estaba ahí, con documentos legales que probaban su propiedad no solo de la superficie, sino también de los derechos de agua.
Esos $15,000 que le habían ofrecido eran una burla, una cantidad ridículamente pequeña comparada con el valor real de lo que poseía. Ellos habían contado con su desesperación, con su ignorancia, con que aceptaría cualquier cosa porque era una viuda joven con un hijo que alimentar. Esa noche, de vuelta en el galpón, Clara extendió todos los documentos en el piso mientras Leo dormía en su cuarto recién construido. Había mapas topográficos, informes geológicos, escrituras de propiedad que databan de 1952, todos mostrando la misma verdad irrefutable. Ella controlaba el agua. Sin su permiso, Summit Creek Estates no podía operar legalmente. Cada casa que vendieran, cada jardín que regaran, cada piscina que llenaran, dependía de un recurso al que ella tenía el derecho exclusivo. Y lo más increíble era que el abuelo lo había sabido todo el tiempo. Entre los papeles encontró una carta escrita a mano con fecha de 1985, dirigida a quien encuentre esto. La letra era temblorosa pero clara. Este terreno es la llave. El agua es vida. No lo vendas barato. Nunca lo vendas barato. Hay suficiente aquí para 3 generaciones si sabes negociar bien. El anciano había sido más astuto de lo que nadie en la familia le había dado crédito. Había comprado este lote específico no porque fuera hermoso o conveniente, sino porque había estudiado los mapas geológicos y había entendido que quien controlara este punto controlaba el suministro de agua para kilómetros a la redonda. En los años 50, cuando compró la tierra, nadie pensaba en desarrollos residenciales en la montaña, pero él había tenido la visión de ver el futuro, de anticipar que algún día esta zona valdría oro, y había escondido ese conocimiento. Había dejado que todos pensaran que era un viejo loco comprando tierra inútil, mientras secretamente preparaba un legado para su familia. Clara sintió lágrimas corriendo por sus mejillas mientras sostenía esa carta. Este hombre al que nunca conoció, le había dejado más que tierra. Le había dejado poder, le había dejado una forma de pelear. Le había dejado exactamente lo que necesitaba en el momento exacto en que más lo necesitaba. Los días siguientes fueron los más difíciles que Clara había enfrentado desde que llegó a la montaña. Sabía lo que tenía en sus manos, sabía el valor de lo que poseía, pero no sabía qué hacer con ese conocimiento. Por las noches, después de acostar a Leo, se sentaba en el piso del galpón mirando esos documentos y debatiendo consigo misma hasta que le dolía la cabeza. La opción fácil era clara. Podía ir a Summit Creek Estates, mostrarles lo que había descubierto y negociar un precio mucho más alto. $100,000, $200,000, tal vez hasta $500,000 por los derechos de agua. Con esa cantidad podría mudarse a la ciudad, comprar una casa de verdad, darle a Leo educación privada, seguridad, estabilidad. Podría volver a ser la persona que era antes de la muerte de su esposo, antes de este galpón, antes de aprender a usar un hacha y a reparar techos con sus propias manos. Pero había otra opción, una que la asustaba porque significaba quedarse aquí, en este lugar brutal y hermoso, y pelear una batalla para la cual no estaba preparada. Podía quedarse con la tierra, con el agua, y negociar desde una posición de fuerza. Podía exigir que Summit Creek Estates le pagara por cada litro de agua que usaran, creando un ingreso constante que duraría décadas. Podía convertirse en socia, no en víctima. Pero eso significaba confrontar a corporaciones con ejércitos de abogados. Significaba meterse en un mundo de leyes y contratos que apenas entendía. Significaba exponer a Leo a años de incertidumbre mientras peleaba batallas legales. Tenía derecho a nacer eso. Tenía derecho a arriesgar la seguridad inmediata de su hijo por la posibilidad de algo mejor en el futuro. Clara pensaba en su esposo, en cómo él siempre había sido el tipo de hombre que trabajaba callado, que aceptaba lo que le daban sin hacer olas, que creía que si trabajabas duro y mantenías la cabeza baja, eventualmente el mundo te recompensaría. Y mira dónde lo había llevado eso. Muerto a los 27 años porque un contratista había ahorrado dinero en seguridad, sin un centavo en el banco, sin nada que dejarle a su familia excepto deudas. Toda su vida había hecho lo correcto, había seguido las reglas, y el mundo lo había escupido como si no valiera nada. Iba Clara a repetir ese mismo error. Iba a aceptar las migajas que le ofrecían hombres como Robert Daniels,
solo porque era más fácil, porque era menos aterrador que pelear. Una noche, mientras la nieve caía afuera y el viento sacudía las paredes del galpón, Leo se despertó llorando. Clara fue a su cuarto y lo encontró sentado en la cama, con las mejillas mojadas y los ojos enormes en la oscuridad. Tuve una pesadilla, mami. Soñé que unos hombres malos nos echaban de nuestra casa. Clara lo abrazó, sintiendo cómo su corazón se partía, incluso en sueños. Su hijo sabía que estaban en peligro, que este refugio que ella había construido con tanto esfuerzo era frágil y podía ser arrebatado en cualquier momento. «Nadie va a echarnos, mi amor», le susurró, meciendo su cuerpo pequeño. «Esta es nuestra casa, y mamá va a asegurarse de que siempre lo sea». Pero mientras decía esas palabras, se preguntó si estaba haciendo una promesa que podía cumplir o simplemente una mentira reconfortante. A la mañana siguiente tomó una decisión. Vistió a Leo con su ropa más abrigada. Caminaron hasta el pueblo y desde un teléfono público llamó al número que aparecía en la tarjeta que Robert Daniels le había dejado. Cuando él contestó con su voz profesional y ligeramente impaciente, Clara habló con una claridad que la sorprendió a ella misma. «Señor Daniels, estoy lista para reunirme con usted y discutir mi propiedad, pero no voy a vender. Voy a negociar un acuerdo de uso de agua. Tráiganme a sus abogados, a sus jefes, a quien tenga que traer. Nos reuniremos en su oficina mañana a las 10 de la mañana. Y le sugiero que traiga mapas geológicos porque tengo algunos documentos que creo que les van a interesar». Hubo un silencio prolongado al otro lado de la línea, y luego Robert rió, pero era una risa tensa, sin humor real. «Señora, no sé qué cree que ha descubierto, pero…» Clara lo interrumpió. «Mañana a las 10, no llegue tarde». Colgó el teléfono sintiendo cómo le temblaban las manos. Había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. Ya no era la viuda desesperada dispuesta a aceptar cualquier oferta. Ahora era una adversaria, alguien que había descubierto el secreto que ellos habían esperado que nunca encontrara. Y lo más aterrador era que no tenía idea de cómo iba a manejar esa reunión. No tenía experiencia negociando con corporaciones, no tenía abogado propio, no tenía nada excepto esos documentos, y la certeza absoluta de que no iba a permitir que nadie la intimidara para que regalara lo que era legítimamente suyo y de su hijo. Esa noche, Clara preparó todo meticulosamente. Organizó los documentos en orden cronológico. Marcó los mapas con resaltador amarillo mostrando exactamente dónde estaba el acuífero y cómo fluía bajo su propiedad hacia el desarrollo de Summit Creek. Practicó frente al espejo roto lo que iba a decir, tratando de sonar firme y profesional en lugar de aterrada. Se probó la única ropa decente que tenía, un vestido negro que había usado en el funeral de su esposo, ahora arrugado y ligeramente grande porque había perdido peso. Lo planchó usando el fondo de una olla caliente, porque no tenía plancha. Ilustró sus únicos zapatos buenos que ya mostraban desgaste, pero al menos no tenían lodo visible. La mañana de la reunión amaneció clara y fría, con un cielo tan azul que parecía irreal. Clara dejó a Leo con la bibliotecaria, la única persona en el pueblo que había mostrado algo parecido a amabilidad hacia ella, prometiéndole que volvería antes del mediodía. La mujer mayor la miró con una expresión extraña, mezcla de preocupación y algo que parecía respeto, y le dijo en voz baja: «Ten cuidado con esos tipos, muchacha. He visto cómo operan, no tienen escrúpulos». Clara asintió, tragándose el miedo que amenazaba con paralizarla, y caminó hacia el edificio de oficinas de Summit Creek Estates, ubicado en el centro del pueblo. Era una estructura nueva de vidrio y acero, que contrastaba brutalmente con los edificios viejos de ladrillo que lo rodeaban. Una declaración arquitectónica de poder y dinero, que buscaba intimidar antes de que siquiera cruzaras la puerta. Clara se detuvo un momento frente a la entrada, mirando su reflejo en el vidrio. Una mujer delgada de 25 años con un vestido arrugado y zapatos gastados, sosteniendo una carpeta barata contra su pecho como si fuera un escudo. Se veía exactamente como lo que era, fuera de lugar, sobrepasada, vulnerable. Pero entonces, pensó en Leo esperándola en la biblioteca, en el galpón que había transformado en hogar con sus propias manos, en todas las noches que había llorado en silencio,
jurándose que nunca más permitiría que alguien la hiciera sentir pequeña. ¿Y entró? La recepcionista la miró con evidente desdén cuando Clara dio su nombre, como si no pudiera creer que alguien vestida así tuviera una cita con los ejecutivos. La hicieron esperar 45 minutos en un lobby decorado con fotografías de renderizaciones digitales de mansiones que costarían millones, con familias perfectas sonriendo en jardines perfectos junto a piscinas perfectas. Cada imagen era un recordatorio calculado de todo lo que Clara no tenía, de todo lo que supuestamente debería desear. Finalmente, una asistente con tacones que repiqueteaban contra el mármol la escoltó hasta una sala de conferencias en el piso superior. La habitación era enorme, con ventanas del piso al techo que ofrecían vistas panorámicas de las montañas. Alrededor de una mesa de caoba pulida estaban sentados 5 hombres en trajes caros. Robert Daniels, 3 abogados cuyos nombres Clara no recordaría después, y un hombre mayor de cabello plateado que se presentó como Marcus Webb, CEO de Summit Creek Estates. No le ofrecieron café, no le ofrecieron siquiera un asiento decente. La pusieron en la punta de la mesa, sola contra todos ellos, bajo luces brillantes que parecían diseñadas para hacer sudar a la gente. Marcus Webb habló primero, con una voz suave y paternal que Clara reconoció inmediatamente como otra forma de manipulación. Señora, apreciamos que haya venido. Entendemos que ha estado viviendo en condiciones difíciles y queremos ayudarla. Hemos revisado nuestra oferta inicial y estamos preparados para subirla a $25,000 por su propiedad. Es un precio muy justo para tierra sin desarrollar en esa ubicación. Clara puso su carpeta sobre la mesa, pero no la abrió todavía. Con todo respeto, señor Webb, creo que no entienden lo que realmente están comprando, o más bien, lo que creen que pueden comprar. Uno de los abogados, un hombre joven con lentes sin marco, rió con condescendencia. Señora, somos profesionales en bienes raíces. Sabemos exactamente el valor de mercado de esa propiedad. $25,000 es más que generoso para un galpón abandonado. Clara abrió la carpeta y comenzó a sacar documentos, colocándolos uno por uno frente a ellos. Entonces supongo que también saben sobre los derechos de agua. El silencio que cayó sobre la habitación fue tan absoluto que Clara pudo escuchar el zumbido del aire acondicionado. Marcus Webb se inclinó hacia adelante, su expresión paternal evaporándose como rocío bajo el sol. ¿Qué derechos de agua? Clara extendió el mapa geológico que había impreso en la biblioteca, marcado con sus propios resaltadores amarillos. El acuífero principal que alimenta toda esta zona fluye directamente bajo mi propiedad. El manantial que encontré en mi sótano no es solo una fuente de agua aislada, es el punto de origen del sistema completo. Según los registros del condado que revisé, mi propiedad incluye derechos minerales y derechos de agua para 15 hectáreas, siguiendo la veta subterránea. Cada pozo que ustedes han perforado, cada conexión de agua que han instalado en Summit Creek Estates, está extrayendo agua de un acuífero que legalmente me pertenece. Los abogados se miraron entre sí con expresiones que iban de la incredulidad a la alarma apenas disimulada. Uno de ellos, el mayor del grupo con cara de bulldog, tomó los documentos y comenzó a revisarlos con rapidez. Clara vio cómo su expresión cambiaba mientras leía, cómo sus manos se tensaban alrededor del papel. Estos documentos parecen auténticos, pero necesitaríamos verificarlos. Clara asintió. Por supuesto. Los números de registro están todos ahí. Pueden llamar al condado ahora mismo si quieren. Yo esperaré. Marcus Webb levantó una mano, deteniéndolos. Su rostro se había endurecido. Toda pretensión de amabilidad desaparecida. Señora, incluso si estos documentos son válidos, y no estoy diciendo que lo sean, usted claramente no entiende la complejidad legal de los derechos de agua. Hay precedentes, hay regulaciones, hay cientos de factores que determinarían si usted realmente puede reclamar control sobre ese acuífero. Podría llevarnos años en cortes, y le puedo asegurar que nosotros tenemos los recursos para pelear todo el tiempo que sea necesario. ¿Usted tiene esos recursos? Clara sintió el golpe de esas palabras como un puño en el estómago. Él tenía razón, por supuesto. Ella no tenía dinero para abogados, no podía sostener una batalla legal de años. Pero entonces,
Recordó algo que la bibliotecaria le había dicho una vez cuando Leo le preguntó por qué los libros de la biblioteca eran gratis. Porque el conocimiento es la única cosa que el dinero no puede comprar, mi niño. O te lo ganas o no lo tienes. Y Clara había ganado su conocimiento, había pasado días investigando, leyendo, aprendiendo. Respiró profundo y habló con una calma que no sentía. Tiene razón, señor Webb. Yo no tengo los recursos para una batalla legal larga, pero ustedes tampoco tienen los recursos para construir un desarrollo residencial de lujo sin agua corriente. Calculé los números. Summit Creek Estates tiene 63 casas ya vendidas o en proceso de venta, con un precio promedio de $1,5 millones cada una. Si ustedes no pueden garantizar suministro de agua, esas ventas se caen. Sus compradores demandarán, sus inversionistas se retirarán, y todo por una disputa con una viuda que vive en un galpón. El silencio volvió a caer, pero esta vez era diferente. Era el silencio de hombres poderosos que habían subestimado completamente a su oponente, y ahora se daban cuenta de su error. Robert Daniels se veía pálido, su arrogancia de días anteriores completamente evaporada. Uno de los abogados comenzó a escribir furiosamente en una tablet. Marcus Webb la miró durante un largo momento, y Clara pudo ver el cálculo frío sucediendo detrás de sus ojos. Finalmente habló, y su voz había perdido todo rastro de condescendencia. ¿Qué es lo que quiere exactamente? Clara sacó el último documento de su carpeta, una hoja que había escrito a mano la noche anterior, temblando mientras ponía números que le parecían imposiblemente grandes. Quiero un contrato de suministro de agua a largo plazo. 30 años, renovable. Ustedes me pagan 50 centavos por cada 1,000 litros que extraigan del acuífero, basándome en el consumo estimado de 63 casas de lujo. Eso sería aproximadamente $4,000 mensuales. Además, quiero que construyan una casa en mi propiedad, con todas las especificaciones que yo apruebe, como parte del acuerdo inicial. Los números cayeron sobre la mesa como bombas. $4,000 mensuales por 30 años era más de $1,5 millones en total, más el costo de construcción de la casa. Era una fortuna comparada con los 25,000 que le habían ofrecido. El abogado joven parecía que iba a tener un ataque. Eso es extorsión, eso es completamente. Marcus Webb lo silenció con un gesto. El CEO se recostó en su silla, estudiando a Clara con una expresión que mezclaba respeto y algo que parecía genuina curiosidad. Es una propuesta interesante, señora, pero hay un problema. Si accedemos a esto, establece un precedente. Otros propietarios en el área podrían pensar que pueden hacer lo mismo. Podrían buscar renegociar sus acuerdos. No podemos permitir eso. Clara había anticipado este argumento. Los otros propietarios ya vendieron. Ya aceptaron su dinero. No tienen derechos de agua documentados como yo. Esto no es un precedente. Es una situación única que ustedes crearon al asumir que podían tomar el agua sin preguntar de quién era. Marcus Webb se puso de pie y caminó hacia las ventanas, mirando las montañas en la distancia. Cuando habló de nuevo, su voz tenía un tono diferente, casi filosófico. ¿Sabe, señora? He estado en este negocio por 35 años. He negociado con políticos corruptos, con carteles de la madera, con tribus indígenas reclamando tierras sagradas, pero nunca me había sentado frente a alguien como usted. Se volvió para mirarla directamente. Alguien que tiene todo el derecho del mundo a estar aterrada, a tomar el dinero fácil y correr, pero que en lugar de eso viene aquí y exige lo que le corresponde. Es admirable. También es peligroso, pero es admirable. Clara mantuvo su mirada sin parpadear. ¿Eso es un sí o un no, señor Webb? Él soltó una carcajada genuina, la primera emoción real que mostraba desde que comenzó la reunión. Es un necesitamos tiempo para revisar esto con nuestro equipo legal y financiero. Pero le diré algo. Está pidiendo mucho, pero no está pidiendo algo imposible. El problema es que si aceptamos sus términos exactos, nuestros márgenes de ganancia se reducen significativamente. Clara había preparado para este momento también. Toda la noche anterior, había estado calculando números en pedazos de papel, tratando de entender cuánto podía exigir sin matar completamente el trato. Entonces hagamos esto, dijo,
sorprendiéndose a sí misma por la firmeza en su voz. Reduzco mi tarifa a 35 centavos por cada 1,000 litros durante los primeros 5 años. Después, sube a 50 centavos. Eso les da tiempo para estabilizar su desarrollo y recuperar inversión inicial. A cambio, ustedes incluyen en el contrato una cláusula que me garantiza que si alguna vez venden Summit Creek Estates a otra corporación, el nuevo dueño debe honrar este acuerdo bajo las mismas condiciones. Y quiero participación en las reuniones anuales donde se discutan planes de expansión que puedan afectar el uso del agua. Los abogados estaban tomando notas frenéticamente ahora. Marcus Webb volvió a la mesa, y por primera vez desde que Clara entró a esa habitación, él se sentó a su nivel, no por encima de ella. Está negociando como alguien que ha hecho esto toda su vida, dijo Marcus con lo que sonaba como genuina admiración. ¿Dónde aprendió esto? Clara pensó en todas las noches en el galpón, leyendo artículos en su teléfono con la batería muriendo, aprendiendo sobre contratos y derechos de agua porque no tenía otra opción. Pensó en su esposo, que había muerto porque hombres como estos cortaban esquinas y asumían que los trabajadores eran desechables. Pensó en Leo, esperándola en la biblioteca, confiando en que mamá volvería como siempre lo hacía. Aprendí de necesidad, señor Webb. Aprendí porque cuando tienes un hijo que depende de ti y ningún plan B, aprendes rápido o mueres. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era un silencio de reconocimiento, de respeto ganado a pulso. Robert Daniels, que había estado callado todo este tiempo, finalmente habló y su voz había perdido toda su arrogancia anterior. Necesitamos una semana para preparar un contrato formal. Necesitamos que nuestros geólogos verifiquen la extensión del acuífero, que nuestros abogados revisen los precedentes legales. Pero miró a Marcus Webb, quien asintió casi imperceptiblemente. Creo que podemos trabajar con esto. Clara sintió como algo en su pecho, algo que había estado apretado y tenso durante meses, comenzaba a aflojarse. Pero mantuvo su expresión neutral, profesional. Una semana está bien, pero mientras tanto, quiero un acuerdo escrito y firmado, declarando que ustedes reconocen mis derechos de propiedad sobre el acuífero y que cualquier extracción de agua que hagan actualmente es con mi permiso temporal. Y quiero que ese documento esté notariado hoy, antes de que yo salga de este edificio. Los abogados se miraron entre sí con expresiones de incredulidad. El más joven comenzó a protestar. Señora, eso es completamente innecesario. Tenemos que... Marcus Webb lo interrumpió con un gesto cortante. Ella tiene razón. Si vamos a hacer esto, hagámoslo correctamente desde el principio. Le hizo un gesto a su asistente, quien había estado de pie junto a la puerta todo este tiempo. Llama a Jennifer del departamento legal. Necesitamos un acuerdo de reconocimiento de derechos de agua redactado en las próximas 2 horas. Y llama a un notario. Se volvió hacia Clara. ¿Algo más? Clara pensó por un momento. Luego habló con cuidado. Sí, quiero una copia de todos los estudios geológicos que hayan hecho sobre el acuífero. Quiero saber exactamente qué están extrayendo de mi tierra. Marcus sonrió, pero era una sonrisa cansada, de alguien que reconoce cuando ha sido vencido con elegancia. Por supuesto. Las siguientes 2 horas fueron un torbellino. Clara se quedó en esa sala de conferencias mientras abogados entraban y salían con borradores de documentos. Le trajeron café que no tocó porque sus manos temblaban demasiado para sostener la taza con firmeza. Leyó cada palabra del acuerdo temporal 3 veces, haciendo preguntas sobre términos legales que no entendía hasta que se los explicaran en lenguaje simple. Uno de los abogados, el de cara de bulldog, que inicialmente había sido hostil, terminó ayudándola genuinamente, explicándole cláusulas y sugiriendo cambios que la protegerían mejor. Mi hermana es madre soltera, le dijo en voz baja mientras esperaban que el notario llegara. Sé lo que es pelear contra el mundo con un niño en brazos. Lo que está haciendo aquí es valiente, estúpidamente valiente, pero valiente. Cuando finalmente el notario estampó su sello en el documento, Clara sintió que las piernas le temblaban tanto que tuvo que sentarse. Marcus Webb le extendió la mano sobre la mesa. Bienvenida al negocio, señora. Creo que esto va a ser el inicio de una relación muy interesante. Clara estrechó su mano, sintiendo los callos de sus propias palmas contra la piel suave del ejecutivo.
Espero que sí, señor Webb, porque si intentan engañarme, si intentan romper este acuerdo cuando mi guardia esté baja, les juro que haré que cada periódico del estado sepa la historia de cómo una corporación millonaria intentó robarle el agua a una viuda con un niño. Y en estos tiempos, esa clase de publicidad mata negocios más rápido que cualquier demanda legal. Marcus no perdió su sonrisa, pero sus ojos se endurecieron ligeramente. Mensaje recibido, señora. Mensaje recibido. Clara salió de ese edificio de vidrio y acero, con el documento notariado apretado contra su pecho, caminando por las calles del pueblo como si estuviera en un sueño. La luz del sol parecía más brillante, el aire más limpio. Cuando llegó a la biblioteca, Leo corrió hacia ella gritando «¡Mami!» y ella lo levantó en sus brazos, dando vueltas con él hasta que ambos se marearon y cayeron riendo en el piso de la biblioteca. La bibliotecaria las miraba con una sonrisa cómplice, y Clara supo que no tenía que explicar nada. Algunas victorias se sienten en el aire, se ven en la forma en que una mujer camina, en la luz que lleva en los ojos. Esa noche, de vuelta en el galpón, Clara preparó la mejor cena que pudo con lo que tenía, arroz con frijoles y un huevo frito encima, pero lo sirvió en los platos como si fuera un banquete. Y para Leo, sentado en su silla improvisada comiendo con el apetito eterno de un niño de 4 años. Era el mejor banquete del mundo, porque mamá estaba sonriendo de una forma que él no había visto en mucho, mucho tiempo. 6 meses después, Clara estaba parada en el porche de su nueva casa mirando el atardecer pintar las montañas de naranja y púrpura. No era una mansión como las de Summit Creek Estates, pero era sólida, hermosa a su manera, con paredes gruesas de madera y piedra que ella misma había ayudado a diseñar. Tenía 3 dormitorios, una cocina donde Leo podía sentarse a hacer la tarea en una mesa real, ventanas enormes que capturaban la luz del sol durante el día, y un sistema de calefacción que mantenía cada rincón cálido, incluso en las noches más frías del invierno. El viejo galpón Quonset todavía estaba ahí, a unos metros de distancia, pero ahora lo usaban como bodega y taller. Clara no había querido demolerlo porque ese pedazo de metal corrugado le recordaba de dónde venía. Le recordaba que había sobrevivido lo peor y había salido más fuerte del otro lado. Cada vez que lo miraba sentía una mezcla de dolor y orgullo tan intensa que casi le quitaba el aliento. El primer cheque de Summit Creek Estates había llegado hacía 3 meses. $2,400 por los primeros 2 meses de extracción de agua. Clara había llorado cuando lo abrió. No de felicidad, sino de puro alivio. Del tipo de alivio que solo conocen las personas que han vivido con el miedo constante de no poder alimentar a sus hijos. Había puesto la mitad en una cuenta de ahorros para la universidad de Leo, y había usado la otra mitad para comprar cosas que nunca pensó que podría permitirse. Ropa nueva para ambos, juguetes educativos, libros. Pero lo más importante, había usado parte de ese dinero para consultar con un abogado de verdad. Uno que revisó el contrato con Summit Creek Estates y confirmó que era sólido, que la protegía, que Marcus Webb y su equipo habían cumplido su palabra. La batalla no había terminado completamente. Nunca termina cuando estás peleando contra corporaciones. Pero Clara había ganado la guerra que importaba. Tenía seguridad, tenía un ingreso estable y, lo más importante, tenía un futuro para su hijo. Leo salió corriendo de la casa en ese momento, con las mejillas sonrojadas y una sonrisa que iluminaba su carita. Había crecido tanto en estos meses, había ganado peso. Su piel ya no tenía ese tono enfermizo de desnutrición. «Mami, mira lo que dibujé en la escuela». Le mostró un papel arrugado con un dibujo hecho con crayones, una casa con humo saliendo de la chimenea, 2 figuras de palitos tomadas de la mano frente a ella, y montañas enormes en el fondo. En la esquina superior había dibujado una estrella amarilla. «Esa es papá», explicó Leo señalando la estrella. «La maestra dice que las personas que amamos y que se fueron viven en las estrellas y nos cuidan». Clara se arrodilló y abrazó a su hijo, sintiendo lágrimas calientes corriendo por sus mejillas. Su esposo nunca vería esta casa. Nunca sabría cómo ella había transformado la herencia olvidada de su abuelo en un hogar, en un futuro. Pero de alguna forma, Clara sentía que él lo sabía, que estaba orgulloso,
que finalmente ella había logrado darle a su hijo lo que ambos habían soñado: un lugar donde crecer seguro, rodeado de belleza salvaje y amor incondicional. Hay momentos en la vida donde todo cambia, donde la persona que eras muere y nace alguien completamente nuevo. Para Clara, ese momento había sido cuando tocó fondo en esa terminal de autobuses, con $5 en el bolsillo, y un hijo que dependía únicamente de ella. Había llegado a estas montañas como una mujer rota, derrotada por la pérdida y la desesperación, convencida de que el mundo era un lugar cruel que aplastaba a los débiles sin piedad. Y tenía razón, el mundo era cruel, estaba diseñado para beneficiar a los que ya tenían poder y dinero. Pero lo que Clara había aprendido en ese galpón de metal, en esas noches frías donde el miedo la mantenía despierta, era que la crueldad del mundo solo gana cuando aceptas el papel de víctima que te asignan. Ella había rechazado ese papel, había peleado con uñas y dientes por lo que era suyo, y al hacerlo se había convertido en algo que nunca imaginó ser: una mujer que los hombres poderosos tenían que tomar en serio. Mientras el sol se hundía detrás de las montañas y Leo jugaba en el jardín persiguiendo luciérnagas que comenzaban a aparecer en el crepúsculo, Clara pensó en todas las mujeres que en ese mismo momento estaban donde ella había estado 6 meses atrás, solas, asustadas, convencidas de que no tenían opciones. Y deseó poder decirles lo que había aprendido. Deseó poder gritarlo desde lo alto de estas montañas, hasta que su voz alcanzara cada rincón donde hubiera una madre peleando contra la desesperación. Que el mundo te subestimará, que intentarán comprarte barato porque asumen que tu desesperación te hace débil, pero que esa misma desesperación puede convertirse en tu mayor fuerza si aprendes a canalizarla en furia productiva, en determinación inquebrantable. Que cuando no tienes nada que perder, cuando ya has tocado el fondo absoluto, te vuelves peligrosa de una forma que la gente con dinero y poder nunca puede entender, y que a veces, solo a veces, si peleas lo suficientemente duro y te niegas a aceptar las migajas que te ofrecen, puedes ganar no solo la batalla, sino también tu dignidad, tu futuro y el respeto de aquellos que intentaron aplastarte. Porque al final, Clara no había vendido su tierra por dinero fácil. Había construido un imperio de agua y piedra sobre los huesos de su dolor, y ese imperio sería el legado que dejaría a su hijo. La prueba viviente de que incluso cuando el mundo te dice que no vales nada, puedes levantarte y demostrarles que estaban completamente equivocados.